¿Será posible perdonar lo imperdonable? Esa pregunta me ha perseguido a Lena Ramírez, convirtiéndose en el eco de mi propia travesía. Nací y crecí en Puebla, un lugar donde la fe estaba tejida en cada fibra de nuestra existencia, más fuerte que el aroma a tortillas recién hechas por la mañana y más constante que el repique de las campanas de la iglesia de San Francisco. A primera vista, mi vida era la estampa de la inocencia, impregnada de una devoción que mi madre, Carmen, celaba con un fervor. Ella veía en la iglesia y en el Padre Miguel, nuestro influyente párroco, el camino hacia una vida de bendiciones y estatus. Yo, una niña de 8 años, cargaba mi rosario y las enseñanzas religiosas con la pureza de quien no conoce la maldad del mundo, sin imaginar que la sombra más densa se escondía justo donde debería haber encontrado la luz. Recuerdo los días soleados, las calles de adoquín calientes bajo mis pies descalzos, el murmullo de los mercados y los colores vibrantes de En nuestra humilde casa, la vida seguía un ritmo de sencillez y trabajo. Mi padre, Ricardo, era carpintero. Sus manos callosas contaban historias de dedicación y silencio. Él era la roca en nuestro hogar, un hombre de pocas palabras, pero con un amor tan profundo por mí, que años más tarde se convertiría en la fuerza motriz de una justicia que resonaría por toda la comunidad. Poco sabía yo, en aquel entonces, que la aparente tranquilidad de nuestra vida estaba a punto de ser desgarrada por una oscuridad inimaginable, tramada por aquellos en quienes más confiábamos. La fe, para mi madre, era una moneda de cambio, un boleto para la ascensión social. Ansiaba ser vista, ser reconocida, y el Padre Miguel parecía la puerta a esa ascensión. Yo era solo una herramienta en su juego. Esta constatación, que me golpearía con la fuerza de un huracán décadas después, aún me desgarra. Lo que debería haber sido un puerto seguro, un santuario de paz, se transformó en el escenario de un tormento que marcaría cada día de mi existencia. La inocencia es un velo tenue, fácilmente rasgado cuando la maldad se viste de santidad. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde nos acompañan en esta historia. Cuéntenme aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios los bendiga. Saber que mi voz puede alcanzar tantas almas en tantos rincones del mundo es mi mayor recompensa, una bendición que transforma el dolor del pasado en propósito para el futuro. Que la fuerza de cada uno de ustedes se entrelace con la mía y que juntos podamos encender la llama de la verdad donde quiera que la oscuridad insista en permanecer. Esos ojos, antaño brillantes con la luz de la infancia, se llenarían de un terror silencioso. Cada visita a la iglesia, que antes era motivo de alegría, se convertiría en una carga pesada. El olor a incienso, antes tan reconfortante, pasaría a evocar un escalofrío en la espalda. La figura del sacerdote, que representaba la bondad y la guía espiritual para la comunidad, personificaría la perversidad detrás de una sonrisa. Y en medio de todo eso, el silencio, un silencio ensordecedor que mi propia madre, por su ambición ciega, ayudaba a construir a mi alrededor. La fachada de una familia devota se derrumbaría, revelando las profundas grietas causadas por la traición. La comunidad, que veía en nuestra casa un ejemplo de fe, jamás imaginaría la pesadilla que se desarrollaba a puertas cerradas, oculta bajo el manto de la santidad. Y yo, la pequeña Elena, sería el epicentro de esta tragedia. Una niña forzada a cargar un secreto demasiado pesado para sus hombros. Un secreto que transformaría su vida para siempre. ¿Dónde estaba Dios, me preguntaba, cuando la oscuridad se infiltraba en el más sagrado de los lugares? La dualidad entre la fe profesada y la oscuridad practicada creaba un abismo de confusión en mi mente infantil. ¿Cómo podía un hombre de Dios ser un monstruo? ¿Y cómo podía mi propia madre, que me enseñaba sobre el amor divino, entregarme a esa oscuridad? Esas preguntas sin respuesta se convertirían en cicatrices en mi alma, moldeando a la mujer que yo sería. No era solo una víctima, era una sobreviviente, destinada a desenterrar la verdad y gritar a los 4 vientos la historia que por tanto tiempo me aprisionó. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Las semillas de la justicia, sin que yo lo supiera, ya
estaban siendo plantadas en las sutiles preocupaciones de mi padre. Su mirada atenta, su intuición silenciosa, serían las primeras señales de que la verdad, por más sombría que fuera, no permanecería enterrada para siempre. Él, el carpintero reservado, el hombre de la casa que yo veía como mi puerto seguro, se convertiría en el instrumento de una venganza que haría temblar a la comunidad, exponiendo la podredumbre detrás de la santidad y restableciendo el honor de una familia destrozada. EST. Solo el comienzo de una historia de dolor, traición y, sobre todo, superación. Una historia que muestra cómo la luz puede surgir de las profundidades de la oscuridad y cómo la fuerza de un amor verdadero puede mover montañas. Permanezcan conmigo, pues la jornada de Elena Ramírez es un testimonio de la capacidad humana de resistir, de luchar y de encontrar la paz, incluso después de enfrentar el más cruel de los infiernos. Mi voz hoy es la voz de muchas Waimi Historia, un faro de esperanza. Mi nombre es Elena Ramírez, pero hoy muchos me llaman abuela, un título que llevo con la sabiduría y las marcas de 70 años vividos intensamente. Mis cabellos, antes negros como la noche de Puebla, ahora son un velo plateado que enmarca un rostro que, a pesar de las arrugas profundas, aún revela la fuerza de una verdadera luchadora, una guerrera. Mis ojos, aunque testigos de horrores indecibles, todavía brillan con una vivacidad terca, un fuego que se negó a ser apagado. Fui forjada en el dolor, pero también en la resiliencia, y es esa dualidad la que me define. Cuando era niña, yo era un alma curiosa y llena de sueños, con la inocencia que solo la infancia permite. Recuerdo cada detalle en mis trenzas sueltas, la curiosidad en cada pregunta, la forma en que observaba el mundo con un corazón abierto y sin malicia. Mi fe era algo natural, inculcada en mí por mi madre Carmen, que me enseñó a rezar el rosario y a ir a la iglesia como si la salvación dependiera de cada paso. Yo la veía como la personificación de la devoción, sin entender que, detrás de su fe fervorosa, existía una ambición velada, una sed de reconocimiento que oscurecería su juicio y me pondría en un camino de profunda oscuridad. Carmen idolatraba al padre Miguel, el sacerdote de nuestra parroquia. Para ella, él era el puente al cielo, una figura de autoridad incuestionable que podía concederle estatus y respeto en la comunidad. Su devoción era ciega, y esa ceguera se convirtió en mi prisión. Él a mí moldeaba, me guiaba, y yo, como una niña obediente, seguía cada uno de sus designios, sin cuestionar. Confiaba en ella más que en cualquier otra persona en el mundo, y esa confianza, lamentablemente, sería mi mayor vulnerabilidad. Mi padre Ricardo era todo lo contrario a Carmen, carpintero. Encontraba su voz en el silencio de su trabajo, en el olor a madera, en el suave sonido del martillo. Era reservado, pero su presencia era un pilar de fuerza en nuestra casa. Sus ojos, que se cerraban al fervor religioso de mi madre, estaban siempre atentos a los pequeños detalles, a las sutilezas de mi comportamiento. Ricardo no era de grandes demostraciones de afecto, pero su amor por mí era profundo e inquebrantable. Era el puerto seguro que yo no sabía que necesitaría, el héroe silencioso que se revelaría en el momento más sombrío de mi vida. Mis motivaciones hoy son claras al transformar el dolor en luz, el trauma en testimonio. No quiero que otras Elenas pasen por lo que yo pasé. Quiero que mi voz sea un grito de alerta, un faro de esperanza para aquellos que aún viven en las sombras del abuso y el silencio. Mi vulnerabilidad reside en las cicatrices emocionales que aún llevo, en la memoria vívida de los abusos que sufrí, pero es justamente esa vulnerabilidad la que me conecta con otros sobrevivientes, la que me permite hablar con autenticidad y empatía, mostrando que la sanación es posible. Lo que deseo lograr es la liberación, no solo la mía, que ya encontré en gran parte, sino la de muchos. Quiero que mi historia, por más dolorosa que sea, sirva como un catalizador para el cambio, para que los niños sean protegidos y los agresores sean responsabilizados. Mi mayor deseo es ver un mundo donde la fe sea sinónimo de pureza y protección, y no un disfraz para la maldad. A cada palabra que pronuncio, siento el peso del pasado y la ligereza del presente. Hablar sobre lo que pasó no es fácil.
Es como revivir cada momento de terror, cada toque indeseado, cada fragmento de inocencia robada, pero sé que es necesario. Es mi forma de honrarme a mí misma, a mi padre y a todos aquellos que, como yo, fueron silenciados por la vergüenza y el miedo. Creo que mi experiencia, con todos sus desafíos y superaciones, puede ser un espejo para otras mujeres, para aquellas que se sienten atrapadas en situaciones de abuso, que creen que no hay salida o que no serán escuchadas. Quiero que vean en mí la prueba de que la verdad, por más dura que sea, es el primer paso hacia la libertad. Mi jornada me enseñó que la fe verdadera no se manifiesta en la devoción ciega, sino en el valor de enfrentar la oscuridad, de luchar por lo que es correcto, incluso cuando todo parece conspirar en tu contra. El padre Miguel representaba la distorsión de esa fe, y mi madre, la tragedia de la ambición humana. Pero mi padre, Ricardo, él sí representaba la esencia del amor divino, un amor que se traduce en protección y justicia. Hoy, no soy solo Elena Ramírez, la sobreviviente. Soy Elena Ramírez, la voz que clama por justicia, por verdad, por sanación. La voz de una abuela que, con la sabiduría de la edad, comparte sus lecciones para que las futuras generaciones puedan crecer en un mundo más seguro y más justo. Y esa es mi misión. El legado que quiero dejar. Estar aquí compartiendo mi historia es un acto de profunda gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por tener un padre que luchó por mí y por tener la oportunidad de ayudar a otros. Cada testimonio, cada compartimiento fortalece la cadena de esperanza y muestra que no estamos solos en esta jornada. Mi conexión con el público es lo que me impulsa. Siento la energía de cada corazón que se conecta con mi dolor y con mi superación. Ese intercambio, esa empatía, es lo que me da fuerzas para continuar. Es por ustedes que me abro, que me expongo, para que juntos podamos construir un futuro donde la voz de las víctimas nunca más sea silenciada. La vida de un niño debería ser un jardín de juegos y descubrimientos, pero para mí Elena se transformó en un campo minado de secretos y terrores. El tormento comenzó de forma sutil, como una sombra que se alarga sin que perciba su presencia total. El padre Miguel, figura imponente y respetada en la comunidad de Puebla, un hombre que debería ser un faro de rectitud, comenzó a mostrar un interés especial por mí. Bajo el pretexto de clases de catecismo extras, de bendiciones particulares que me acercarían a Dios, tejía una red de mentiras y, yo, con mis 8 años de edad, veía en él solo al representante divino, una figura por encima de toda sospecha, y jamás podría imaginar el veneno que se escondía detrás de sus gestos aparentemente piadosos. Lo que yo no sabía, y que me consumiría por décadas, era la traición más dolorosa de todas a mi propia madre. Carmen no solo permitía esos encuentros, sino que los orquestaba. La verdad, cuando salió a la luz, fue un golpe abrumador. Mi madre, la persona que debía protegerme por encima de todo, cambiaba mi bienestar, mi inocencia, por favores y estatus social dentro de la comunidad religiosa. Ella veía en esos encuentros una oportunidad de acercarse al padre Miguel, de ganar prestigio, de ser vista como una mujer de fe ejemplar. El paraíso que yo conocía, la seguridad del hogar y de la devoción, se volvió un infierno particular, donde la figura materna se convertía en la cómplice silenciosa de mi verdugo. Los toques benignos del padre Miguel, inicialmente sutiles, rápidamente se convirtieron en abusos. Cada encuentro, cada clase de catecismo, era un buceo más profundo en una pesadilla silenciosa y desgarradora. La fe que mi madre tanto valoraba, y que ella me enseñaba a cultivar, se transformó en mi mayo prisión. ¿Cómo podría yo, una niña, entender que la mano que bendecía también era la mano que me lastimaba? ¿Y cómo podría comprender que mi propia madre, en su búsqueda de reconocimiento, sacrificaba mi alma a cambio de una ilusoria posición social? El problema central de mi vida no era solo el abuso físico y emocional, sino la carga abrumadora de la traición. Saber que mi madre, mi puerto seguro, era parte activa de ese tormento, creó una herida que parecía nunca cicatrizar.
Cada vez que el sacerdote se acercaba, la mirada de Carmen sobre mí era de complicidad. Una mirada que me decía que no hablara, que no reaccionara, que aceptara lo que estaba sucediendo. Ese silencio impuesto, esa connivencia, fue el cuchillo que más profundo me cortó. El alma vivía en un constante estado de miedo y vergüenza. El peso del secreto me asfixiaba. ¿Cómo podría contarle a alguien lo que hacía el padre si mi propia madre me entregaba a él? ¿Quién creería a una niña contra una figura tan respetada en la iglesia y una madre tan devota? La idea de hablar me paralizaba, pues temía que eso resultara en aún más dolor, en más castigo, en un aislamiento aún mayor. Me sentía sucia, culpable, como si de alguna manera yo fuera la responsable de lo que estaba sucediendo. La inocencia me fue arrebatada a temprana edad, reemplazada por un vacío doloroso y una profunda desconfianza. La iglesia, que debería ser un lugar de consuelo, se convirtió en el escenario de mi terror. Cada paso hacia el altar era un martirio. Cada oración, un grito silencioso de auxilio. El ambiente de devoción antisagrado ahora me parecía profano, manchado por la hipocresía y la maldad. Y en el centro de ese torbellino estaba yo, una niña pequeña, con un alma demasiado grande para cargar tanto sufrimiento. Este problema central no era algo que pudiera simplemente ignorar. Se infiltraba en cada aspecto de mi vida, tiñendo mis pensamientos, mis sueños, mis interacciones con el mundo. Me convertí en una niña retraída, con miedo a expresarme, a conectar. La alegría de la infancia fue sustituida por una tristeza constante, una mirada asustada que pocos notaban o, si notaban, preferían ignorar en nombre de la fachada de normalidad. La traición de Carmen fue el elemento más devastador. El dolor de ser abusada por el padre era inmenso, pero el dolor de saber que mi propia madre era cómplice, que ella me entregaba por ambición, era inexpresable. Esa herida familiar se convirtió en el centro de mi sufrimiento, un agujero negro que engullía cualquier resquicio de esperanza. Me sentía doblemente traicionada por la autoridad religiosa y por el amor materno, los dos pilares que debían sostener mi vida. Cada día, la opresión aumentaba. El padre Miguel actuaba con una impunidad chocante, sabiendo que tenía la complicidad de Carmen. Y mi madre, a su vez, ejercía un control sutil, pero férreo, sobre mis reacciones, sobre mis palabras. Era un ciclo vicioso de abuso y silencio, donde mi voz era la única que no podía ser escuchada, ni siquiera por mí misma. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, viviendo bajo el dominio de un secreto que me corroía por dentro. Este conflicto no era solo externo, con el padre y mi madre. Era también un conflicto interno, una batalla en mi propia mente y alma. Luchaba contra la culpa, contra la vergüenza, contra la sensación de que yo era de alguna manera responsable de todo aquello. Mi mente infantil intentaba racionalizar lo irracional, encontrar una lógica donde no había ninguna. Y eso me agotaba. Deseaba más que nada que alguien viera mi dolor, que alguien me salvara. Pero ¿cómo pedir ayuda cuando te sientes tan aislada, tan traicionada por aquellos que deberían protegerte? Ese desespero silencioso fue el peso más pesado que cargué por años, antes de que la luz de la verdad pudiera finalmente empezar a brillar. Traída por un amor puro e incondicional, cada día que pasaba, el peso del secreto se volvía más insoportable. Pero la esperanza de que un día esa oscuridad pudiera disiparse parecía un sueño lejano. Vivía con la constante sensación de que en cualquier momento mi dolor se desbordaría, pero la presión para mantener la fachada de normalidad era inmensa. El problema central era más que un evento. Era la propia urdimbre de mi existencia, una red de horror de la que ansiaba desesperadamente liberarme. Mi terror no era un evento aislado, sino una rutina cruel que se intensificaba cada día, minando mi alma y robando mi vitalidad. Vivía una paradoja desgarradora en la figura que debía ser mi puerto seguro. Mi madre, Carmen, era la cómplice silenciosa de mi verdugo, el padre Miguel. Cada mañana que amanecía en Puebla traía consigo la angustia de un encuentro forzado más, una clase de catecismo más que se convertía en una pesadilla. Mi inocencia era brutalmente arrancada, pedazo a pedazo, mientras mi madre, ciega por su ambición y por el falso brillo del estatus social,
Ignoraba el sufrimiento estampado en mi rostro, la visión de Carmen deleitándose con el prestigio que el padre le concedía, mientras yo me encogía de miedo. Era una herida abierta que sangraba a cada instante. En cada clase en el salón parroquial, me hundía más en un abismo de culpa y vergüenza. Me sentía sucia, como si la culpa de lo que sucedía fuera mía, y el silencio era la única forma de soportar lo insoportable. El miedo a hablar era paralizante. ¿Quién me creería a mí, una niña, contra el poderoso padre Miguel y la devota Carmen? Temía que cualquier palabra dicha resultara en más dolor, en castigo, en un aislamiento aún mayor. Cada día, el nudo en mi estómago se apretaba, y la alegría infantil daba paso a una tristeza profunda y constante. Mis ojos, fijos en el suelo, evitando cualquier contacto visual que pudiera desenmascarar mi tormento. Sin embargo, en medio de esa oscuridad sofocante, una pequeña luz comenzó a surgir. Mi padre, el carpintero trabajador y reservado, empezó a notar. Él no era de muchas palabras, pero sus ojos, eso sí, hablaban. Vio mi comportamiento retraído, la forma en que me encogía al oír la voz del padre, los ojos asustados que huían de los suyos. La Elena vibrante y sonriente que él conocía se estaba apagando. Y ese cambio no pasó desapercibido para su corazón de padre. Mi padre, inicialmente ciego por la fe fervorosa de mi madre y por la imagen intocable del padre Miguel, sintió un nudo en el estómago cada vez que me veía encogerme, cada vez que evitaba su mirada. La desconfianza de mi padre, sutil al principio, fue creciendo gradualmente, como una sombra que se alarga al anochecer. Comenzó a observar los patrones, mis ausencias prolongadas con mi madre para las clases extras. Preguntas silenciosas comenzaron a martillar su mente. ¿Por qué yo, antes tan llena de vida, me estaba convirtiendo en un fantasma? La intuición paterna, más fuerte que cualquier enseñanza religiosa, le alertaba de que algo estaba profundamente mal. No podía identificar exactamente qué, pero la inquietud se transformó en una rabia contenida y una sed inquebrantable de verdad. Esa sed, esa urgencia de protegerme, comenzaría a moldear sus acciones. Yo, por mi parte, sentía la presencia vigilante de mi padre. Incluso en su silencio, él transmitía una seguridad que mi madre me había negado hacía mucho tiempo. En los raros momentos en que estábamos a solas, una mirada, un toque en mi cabello, eran suficientes para que sintiera una punzada de esperanza, un vislumbre de que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en aquel infierno particular. No podía verbalizar el dolor, pero mi cuerpo, mi semblante, expresaban el sufrimiento que las palabras no podían contener. Era un grito silencioso que mi padre, y solo él, estaba empezando a escuchar. El conflicto se intensificaba no solo externamente, con la opresión del padre y la complicidad de mi madre, sino también internamente en mí. Libraba una batalla conmigo misma, entre el deseo de gritar la verdad y el pavor a las consecuencias. La lealtad forzada a mi madre y el miedo a la figura religiosa me mantenían presa. Sin embargo, el cariño silencioso de mi padre comenzó a corroer esa prisión. Cada vez que él me abrazaba o demostraba preocupación, una pequeña grieta surgía en el muro de silencio que me rodeaba, revelando la posibilidad de una salida. Cada día, mi padre se adentraba en su propia investigación silenciosa. Empezó a seguir a Carmen y a mí, a observar las llegadas y salidas, a cronometrar el tiempo que pasábamos en la iglesia. Los detalles que antes parecían insignificantes ahora encajaban como piezas de un rompecabezas macabro. La excusa de clases de catecismo ya no parecía tan convincente cuando yo volvía a casa con los ojos hinchados y el cuerpo tenso, mientras mi madre exhibía una sonrisa satisfecha y una postura altiva, como si hubiera logrado una victoria personal. Esa búsqueda de respuestas consumía a mi padre. Se volvió más callado, más distante, pero su mente estaba en ebullición. La rabia, inicialmente contenida, comenzaba a burbujear bajo la superficie. La imagen del padre Miguel, antes reverenciada, ahora se transformaba en la mente de mi padre en un monstruo Waila di Carmen, en la de una traidora.
Podía aceptar que su propia familia, su sangre, estuviera involucrada en algo tan perverso. Su fuerza y su determinación para protegerme se volvían cada vez más palpables, transformándolo en una fuerza imparable. Mientras mi padre desvelaba la red de mentiras, yo vivía en un limbo de desesperación y una frágil esperanza. La presencia de mi padre era un bálsamo, pero el miedo todavía me aprisionaba. Me sentía como un pájaro enjaulado, anhelando la libertad, pero sin saber cómo alcanzarla. Cada toque del padre, con cada mirada cómplice de mi madre, la sensación de estar presa se volvía más sofocante y el deseo de escapar más intenso. El desarrollo del conflicto me llevó a un punto de agotamiento emocional. Estaba al borde del colapso, cargando una carga que ningún niño debería soportar. Las noches estaban pobladas por pesadillas y los días por una ansiedad constante. Mi personalidad, otrora abierta y llena de luz, se estaba retrayendo, cerrándose en sí misma. El abuso no era solo un acto, sino un proceso de deshumanización que me estaba consumiendo. Necesitaba un rescate, una voz que pudiera gritar por mí cuando la mía propia estaba silenciada. Mi padre, por su parte, revelaba aspectos profundos de su personalidad. El hombre reservado y pacífico se mostraba un león protector, dispuesto a todo por su hija. Su dolor era inmenso, pero su determinación era aún mayor. Estaba forjando un plan en su mente, un plan de justicia que no seguiría las reglas convencionales, pero que sería impulsado por el amor incondicional de un padre. La paciencia de mi padre se estaba agotando, y la inminencia de un enfrentamiento se volvía cada vez más clara. La tensión en la casa era casi palpable, un silencio cargado de secretos y angustias. Mi madre, ajena a la creciente desconfianza de mi padre, continuaba su búsqueda de reconocimiento, ciega a la tormenta que se formaba en su propio hogar. Creía que estaba actuando para el bien de su familia, para la ascensión social, sin darse cuenta de que estaba destruyendo lo más preciado a mi inocencia y mi confianza. La tragedia se desarrollaba bajo la mirada atenta de mi padre, que cada día se acercaba más a la verdad. Sentía que el tiempo se estaba agotando, que mi resistencia estaba al límite. El peso del secreto era abrumador, y el deseo de que alguien me salvara, más fuerte que nunca. Ansiaba un alivio, una palabra de consuelo, una señal de que la oscuridad no duraría para siempre. Mi corazón infantil, a pesar de estar tan herido, aún guardaba una pequeña llama de esperanza, alimentada por la presencia discreta y amorosa de mi padre. El conflicto, antes velado, estaba a punto de explotar. Mi padre ya no podía ignorar lo que sus ojos y su intuición le decían. Sabía que necesitaba actuar, y actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde para su hija. Su promesa silenciosa de protección se transformaría en una acción decisiva, un acto de valor que cambiaría el destino de su familia para siempre. La red de mentiras estaba a punto de desmoronarse, y la verdad, por más dolorosa que fuera, saldría a la luz con una fuerza abrumadora, revelando la verdadera cara de la traición y la devoción distorsionada. Mi jornada y la percepción gradual de mi padre muestran cómo el amor, incluso en su forma más silenciosa, puede ser la mayor arma contra la oscuridad. El escenario estaba listo para un enfrentamiento inevitable, un ajuste de cuentas que sacudiría las estructuras de una comunidad y expondría la podredumbre detrás de la fachada de santidad. Y en el centro de todo, una niña que un día sería una abuela guerrera, esperando el momento en que la verdad, por fin, la liberaría. El aire en Puebla, ese día, estaba cargado de una expectativa diferente. No la alegría usual de las festividades, sino algo más denso, casi eléctrico. Era la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, un día de celebración para la comunidad. Pero para mí, Elena, ya adolescente, era la fecha en que mi vida daría un giro de 180 grados. Estaba al borde del colapso, la vergüenza y el miedo me asfixiaban a cada respiro. Mi padre, con su persistencia amorosa, percibía la profundidad de mi sufrimiento, y con cada mirada suya, sentía un empujón hacia la verdad, un valor que no sabía que existía dentro de mí. El bullicio de la fiesta, las músicas y risas, parecían distantes, amortiguados por la tormenta que se formaba en mi interior. En un momento de desesperación, de pura
exhaustión emocional. La verdad finalmente escapó de mis labios. Anne estaba cerca de mi padre. El ajetreo de la fiesta nos rodeaba, y en un susurro casi inaudible, pero cargado de años de dolor, lo révélé todo. Las palabras, que por tanto tiempo habían estado atrapadas en mi garganta, salieron atropelladas, como un río desbordándose. Conté sobre los toques, sobre las clases con el padre Miguel, sobre las miradas cómplices de mi madre, Carmen. La confesión fue un rayo que cayó sobre mi padre. Pude ver el color desaparecer de su rostro, el shock, transformar su semblante. Su mundo, construido sobre la fe y la confianza, se desmoronó en un instante. La imagen de la familia perfecta de la fe inquebrantable se hizo añicos ante mis ojos. El dolor y la indignación de mi padre fueron inmensos. Yo podía sentirlo. Él era un hombre de semblante calmado, pero en ese momento sus ojos ardían con una furia que yo nunca había visto. La traición de su esposa y la crueldad del padre encendieron en él una llama inextinguible de furia y una determinación inquebrantable por justicia. El silencio que lo caracterizaba dio paso a una quietud aterradora. La quietud de alguien que está a punto de explotar. Sabía que algo había cambiado para siempre. Aquel momento fue el verdadero punto de inflexión no solo para mí, sino para toda nuestra familia. A partir de ese susurro, la cadena que me ataba comenzó a romperse. La sensación de estar sola en el mundo fue reemplazada por la certeza de que tenía un padre que me veía, que me escuchaba y que lucharía por mí. La fe en mi padre renació más fuerte que cualquier fe religiosa que me había sido impuesta. Ya no necesitaba cargar el peso sola. Él lo cargaría conmigo, y juntos enfrentaríamos las sombras que por tanto tiempo nos habían acechado. Aquel momento marcó el inicio de mi verdadera sanación. Un camino arduo, pero necesario. El shock inicial de mi padre dio paso a una rabia contenida pero palpable. Me abrazó con una fuerza que nunca había demostrado. Un abrazo que decía, Anne, estoy aquí, Anne, ya no estás sola. En aquel abrazo sentí el calor de un amor protector que me daba la certeza de que la oscuridad estaba a punto de ser confrontada por la luz. La decisión de mi padre de buscar justicia no fue impensada, fue la manifestación de un amor que trasciende el miedo, el dolor y la propia traición. Él no dudaría, yo lo sabía. Para mí, la confesión fue una liberación. El peso de años de secreto y vergüenza fue aliviado, aunque el dolor persistiera. Pero ahora tenía un aliado, un guerrero que empuñaría mi causa como si fuera la suya. La fe en mi padre renació más fuerte que cualquier fe religiosa que me fue impuesta. Ya no necesitaba cargar el peso sola. Él lo cargaría conmigo, y juntos enfrentaríamos las sombras que por tanto tiempo nos atormentaron. Aquel momento marcó el inicio de mi verdadera curación. Un camino arduo, pero necesario. Con cada palabra que salía de mi boca, sentía la fragilidad de las paredes que mi madre y el padre habían construido a mi alrededor. Ver el rostro de mi padre contorsionarse de dolor, pero también en una furia incontrolable, me dio la fuerza para continuar. Sabía que no habría vuelta atrás. La verdad había sido dicha, y ella, como un río caudaloso, arrastraría todo a su paso. Tenía miedo, sí, pero también sentía una punzada de alivio y una extraña sensación de poder. Mi padre, el hombre pacífico, el carpintero que moldeaba la madera, estaba a punto de moldear el destino de todos los involucrados. Su furia no era ciega, era calculada, movida por una sed de justicia que resonaba con las tradiciones más antiguas de nuestra tierra mexicana, donde el honor familiar es sagrado. No descansaría hasta que el mal fuera expuesto y los culpables castigados. Era el inicio de una batalla, y yo sabía que mi padre, mi papá, sería mi escudo y mi espada. Yo, que por años vivía a la sombra del miedo, comencé a levantar la cabeza. El punto de inflexión me dio voz, me dio la oportunidad de finalmente respirar. La decisión de mi padre de actuar no fue solo un acto de amor por mí, sino un acto de valor que serviría de ejemplo para muchos. Él estaba rompiendo el silencio que protegía a los agresores, desafiando la autoridad y la hipocresía que por tanto tiempo reinaron impunes. Y yo, su hija, estaba lista para acompañarlo en esa jornada. En este momento de cambio, siento que es importante que más personas sepan
que siempre hay un camino hacia la liberación. Si mi historia resuena en tu corazón, si conoces a alguien que necesita fuerza, por favor, suscríbete al canal y comparte este relato. Cada suscripción y cada compartido nos ayudan a llevar este mensaje de superación y justicia a más hogares, encendiendo la luz donde aún hay oscuridad. Que el coraje que mi padre me dio pueda inspirar a todos a no callarse. A partir de ese instante, todo cambió. Las lágrimas de desesperación se transformaron en lágrimas de un alivio mezclado con una fuerza recién descubierta. La imagen de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que antes solo me traía el recuerdo del terror, pasaría a simbolizar el día en que la verdad, por fin, me liberó. Mi padre, mi héroe silencioso, se convertiría en el toro furioso, listo para defender a su cría. Y yo, su hija, renacería de las cenizas, más fuerte y determinada que nunca, lista para presenciar la justicia feroz que vendría. A partir de aquel día, mi padre, el carpintero discreto que todos conocían, se transformó en el toro furioso. Su quietud habitual dio paso a una determinación que parecía incendiar el aire a su alrededor. Él no recurrió a la policía, pues sabía que la justicia de los hombres a menudo falla, especialmente cuando se trata de figuras con poder e influencia como el padre Miguel. Mi padre buscó una justicia que evocaba las antiguas tradiciones mexicanas de honor y retribución familiar, una justicia que vendría de las raíces de nuestra cultura, donde lo que se hace a la familia se paga con la propia dignidad. Su venganza sería feroz, no solo para castigar, sino para restaurar lo que me había sido robado. El enfrentamiento ocurrió durante una misa, en un acto público que conmocionó a toda la comunidad. Las campanas de la iglesia, que antes anunciaban la paz, parecían vibrar con la tensión que llenaba el aire. Mi padre, con el valor de un león, entró a la iglesia, interrumpiendo la homilía del padre Miguel. Su voz, que yo rara vez oía en tono elevado, resonó por todo el salón parroquial, revelando los crímenes del padre y para horror de todos, exponiendo la complicidad de mi madre. Los fieles, antes devotos y absortos en la oración, se voltearon, sus rostros contorsionados de shock e incredulidad. Mi madre, que estaba al lado del altar, se derrumbó en lágrimas de vergüenza, sus mentiras finalmente expuestas a la luz del día. La venganza feroz de mi padre no fue solo un ajuste de cuentas físico o legal, sino un acto de restauración del honor de su hija y de su familia. Él desnudó la hipocresía, la corrupción que se escondía bajo el manto de la fe y hizo que todos vieran la verdadera cara del padre y de mi madre. La comunidad, que antes veneraba al padre Miguel y respetaba a mi madre, ahora los veía con ojos de repudio y decepción. Mi padre, con su valentía, no solo me salvó, sino que también abrió los ojos de todos a la oscuridad que se escondía a plena luz. La justicia feroz de mi padre, la vendetta silenciosa, alcanzó su objetivo con precisión implacable. Mi madre, desenmascarada y con su ambición expuesta al público, fue forzada a enfrentar la vergüenza y el repudio de la comunidad. La mujer que cambió la inocencia de su hija por estatus social, ahora era vista como una paria, un ejemplo del fallo humano y de la ciega búsqueda de reconocimiento. Ella vivió el resto de sus días en la soledad y el ostracismo, su nombre susurrado con desprecio en las calles de Puebla. Su castigo no vino de un tribunal, sino del juicio implacable de aquellos a quienes tanto deseaba impresionar. Cosechó lo que sembró, y su existencia se convirtió en un testimonio de sus elecciones. El padre Miguel, expuesto y deshonrado, desapareció de la comunidad, llevándose consigo la mancha de sus crímenes. Su autoridad y su poder se desintegraron en un instante, mostrando que, por más alto que alguien se posicione, la verdad siempre encuentra un camino para emerger. La caída del padre y la desgracia de mi madre fueron un recordatorio cruel de que la impunidad no dura para siempre, y que la justicia, en sus diversas formas, siempre encuentra un camino para prevalecer. Esa fue mi justicia, mi paz. Hoy, yo, Elena, narro mi historia no con amargura, sino como un testimonio de superación y de la fuerza incondicional de un padre que me salvó de un abismo. Mis palabras son un faro, una mano tendida para aquellos que aún viven en las sombras. Comprendo que mi jornada fue dura, pero cada cicatriz
cuenta una historia de resistencia, de un espíritu que se negó a ser quebrado. Mi voz es la prueba de que la vida puede florecer, incluso después de las tormentas más violentas, y que la fe verdadera está en la capacidad de perdonarse a sí mismo y de luchar por la verdad. Mi narrativa busca alentar a otras Iracemas, o Helenas como yo, a romper el silencio. Quiero que sepan que no están solas, que sus voces importan y que hay esperanza. No importa cuán sombrío el pasado pueda parecer, siempre hay una oportunidad de redención, de curación y de justicia. Es un camino arduo, pero la libertad que trae es un regalo inestimable, un soplo de vida que vale cada paso. Que mi historia sea el inicio de muchas otras liberaciones. La resolución de mi historia no fue un cuento de hadas, pero fue satisfactoria. La paz que encontré no borró los recuerdos, pero me dio la capacidad de vivir con ellos, transformando el dolor en propósito. Mi padre, mi héroe, me enseñó que el amor incondicional es la fuerza más poderosa del universo, capaz de curar las heridas más profundas y de enfrentar los mayores males. Su feroz fue el bálsamo que mi alma necesitaba para comenzar a transitar el camino de la curación. La transformación de mi padre de carpintero e Ituro furioso simboliza el poder de la acción y del amor. Él me mostró que la omisión es una forma de complicidad y que el verdadero valor está en levantarse contra la injusticia, sin importar el costo personal. Soy el fruto de su valentía y llevo su legado con orgullo, usando mi voz para hacer eco de su lección que la luz de la verdad y de la justicia puede prevalecer, incluso en la oscuridad más profunda. El aprendizaje que tuve con esta jornada es que la resiliencia es un don, y la voz, un arma poderosa. Por años fui silenciada por la vergüenza y el miedo, pero hoy, mis palabras son como gritos de libertad. Mi historia no es solo sobre lo que me pasó, sino sobre la fuerza del espíritu humano para sobrevivir, para curar y para finalmente prosperar. Mi superación es mi mayor victoria, y es esa victoria la que deseo compartir con el mundo. Para finalizar, quiero expresar mi inmensa gratitud a ti que me acompañaste hasta aquí. Es emocionante saber que mi historia puede servir de inspiración y traer un poco de consuelo a quien lo necesita. Si te sentiste tocado por esta jornada, considera suscribirte al canal. Tu presencia y tu apoyo son esenciales para que más relatos como el mío puedan ser escuchados y, así, continuemos construyendo un mundo donde la verdad prevalezca. Que Dios los bendiga a todos. Y así, mi historia termina no como un punto final, sino como un nuevo comienzo. Soy Elena Ramírez, una abuela que sobrevivió a la traición y al abuso, pero que encontró la paz y la fuerza para transformar su dolor en un faro de esperanza. Que mi jornada sirva de inspiración para que todos busquen su propia liberación recordando que, incluso ante el mayor sufrimiento, la luz de la verdad y la justicia siempre encontrará un camino. Mi voz es mi legado y resonará por toda la eternidad.